Entonces, es una situación que, bueno, hay que conocer bien. Todo paciente traumatizado en general, estamos hablando en general ahora, tiene desgraciadamente un pronóstico no tan bueno. Y es importante conocer esta curva que acabo de mostrar, que es la curva de mortalidad. Cuando el paciente en el evento, o sea, en la ubicación, en la zona del evento, es comprometido con órganos importantes, y no solamente órganos, sino también vasos importantes, entonces, desgraciadamente, ese paciente no le da tiempo para llegar a un servicio de emergencia, a un hospital. Entonces, se produce el éxito letal y social, la muerte. Y fíjense, eso se llama mortalidad inmediata, que desgraciadamente es la mortalidad mayor. Pero también hay una muerte temprana, una mortalidad temprana. Esto se produce cuando ya se ha producido el evento horas después. En este caso, el paciente que está comprometido y le da todavía para llegar a una emergencia puede optar por salvarse, ¿no? Pero muchas veces estos pacientes fallecen, se pierden en trauma shock, los servicios de trauma shock, donde llegan primero, y generalmente también pueden fallecer en sala de operaciones, ¿no? Felizmente no es tan alta esta mortalidad, y lo más importante, recuerden, es la mortalidad tardía, porque estos pacientes sí son atendidos en un servicio de emergencia, en un hospital, y se produce la muerte semanas después, como podrán ver. Eso quiere decir que acá nosotros tenemos responsabilidad, todos los que trabajamos en el sector salud, tenemos responsabilidad de darle un buen manejo terapéutico a estos pacientes. Y de ello depende, ¿no?, si el paciente se pierde semanas después. Que generalmente se pierde, ¿por qué? Por infecciones generalizadas, o sea, por sepsis. Una sepsis mal manejada. Acuérdense que los hospitales son ambientes contaminados. Muchas veces se contaminan con infecciones intrahospitalarias. Entra una pseudomonas a la herida y ya no hay quien lo saque. Es un peligro inminente. Entonces, epidemiológicamente, los pacientes traumatizados, fíjense, 1 de cada 10 pacientes traumatizados tiene trauma abdominal. Este porcentaje, si es 1 de cada 10, actualmente ya se va incrementando. De cada 10 ya son 2 o 3. Quiere decir que el trauma abdominal se va haciendo más frecuente. Y como ya les mencioné, la cantidad de accidentes que vemos a diario son la causa más frecuente, o también las agresiones, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues estamos viviendo alteraciones mentales a nivel de nuestra población, y alteraciones que finalmente tienen como consecuencia esto, ¿no? Donde no debemos llegar nunca, porque en realidad se supone que somos un país civilizado, ¿no? Pero bueno, son ya factores que escapan a nuestra voluntad. Dentro de la atención de estos pacientes traumatizados, hay una atención antes del hospital. Esto se llama atención prehospitalaria, antes del hospital. En países europeos, en Estados Unidos, de mucho desarrollo, la atención prehospitalaria es dada por un médico. En nuestro país no. Acuérdense, ¿quién llega primero donde se ha presentado el accidente? O donde ¿quién? Los bomberos. Los bomberos son los que llegan siempre primero. Luego llega el SAMU, la policía, etc. Y no hay un médico que lo tiene. ¿Y a qué se dedica este personal? Este personal se dedica al transporte normalmente, para llevarlo al nosocomio más cercano. Que si hubiera un médico,
en el foco del evento sería importante. ¿Por qué? Porque son minutos importantes para la vida de ese paciente. Y el médico, sobre todo el emergenciólogo, que es la especialidad que acá tiene que trabajar bien, es aquel que puede realizar procedimientos mínimos. Por ejemplo, si yo tengo un neumotórax, sospecho de una fractura múltiple costal y está haciendo un neumotórax, lo puedo drenar en la ambulancia, tranquilamente. Un dren tubular no es nada del otro mundo, se coloca y el paciente empieza a respirar bien, a ventilar bien. O también si se está ahogando por una fractura de cara, etcétera, puede hacer una traqueostomía. Dice el dicho, ¿no? Una traqueostomía se hace hasta con un lapicero. Es cierto. Eso es cierto. Entonces, un médico en la atención prehospitalaria es muy importante. Básico. Por eso es que en países desarrollados pues lo tienen a la mano. Eso es importante. Entonces, la atención prehospitalaria en nuestro país está todavía en pañales. Y cuando ya el paciente llega al nosocomio, al servicio de emergencia, nosotros tenemos este programa de atención a los pacientes traumatizados, que ya es conocido por ustedes, el ATLS, mediante el cual valoramos la gravedad y la intensidad de las lesiones que presenta el paciente y priorizamos sobre todo. ¿Cierto? La prioridad, como ustedes ya conocen, el A, B, C, D, E, donde el A es vía aérea, hay que permeabilizar la vía aérea para que pueda ventilar bien el paciente. ¿Cómo permeabilizamos? Hiperextendiendo el cuello, ¿sí? Simplemente con una maniobra de ese tipo, tranquilamente ventila el paciente. En C, la circulación, es otra cosa importante, detectar sangrado. Y si sabemos que está chocándose, el paciente está con hipotensión y taquicardia, ese es un shock, y está pálido el paciente, está sangrando, pues entonces hay que ponerle una vía endovenosa urgente. Luego evaluamos el déficit neurológico, acuérdense de la escala de Glasgow. Ahí tenemos que aplicar la escala de Glasgow y ver si el paciente está conectado con el medio y ver si hay alguna lesión neurológica a nivel central. Y finalmente la exposición. Tenemos que exponer bien al paciente, hay que sacarle toda la ropa y revisarlo bien, porque muchas veces algunas lesiones quedan inadvertidas. Lesiones que están en la espalda, en la región lumbar o en la región glútea y no se ven. Y sin embargo le han disparado con un arma de fuego y hay un orificio de proyectil ahí, como ha pasado, ¿no? Entonces hay que evitar eso. ¿Con qué? Con la exposición total del paciente. Mucho juega un papel importante la estabilidad hemodinámica al momento de recibir al paciente. Si vemos que es un paciente que no tiene funciones vitales, pero todavía está boqueando, entonces asumimos pues que se trata de lesiones severas, lesiones serias, y hay que darle soporte, no solamente ventilatorio, sino circulatorio también, para poderlo compensar y de esa manera subirlo a sala de operaciones. Pero en otras oportunidades el paciente se viene chocando, está pálido como les decía, le pasamos la vía endovenosa del cloruro de sodio, o sea el cristaloide, y recupera, otra vez se despierta. Una hora después le disminuimos el goteo del cristaloide y otra vez se hunde. Eso se llama inestabilidad hemodinámica. Entonces estos pacientes ameritan un examen exhaustivo, ecográfico, tomográfico, etcétera, para ver de dónde está o dónde están las lesiones. Y el otro paciente, el último, el que tiene estabilidad hemodinámica, viene conversando, viene tranquilo, se ha golpeado, sí, pero se encuentra estable hemodinámicamente. Entonces, en estos dos últimos pacientes, dos últimos casos, tanto el estable como el inestable, amerita una segunda evaluación. Y esta segunda evaluación implica realizar una evaluación secundaria pidiéndole exámenes de radiodiagnóstico o de laboratorio que necesitamos para la investigación y llegar al punto de sangrado.
Pero el paciente que prácticamente está con funciones vitales abolidas, o sea, en shock, inmediatamente amerita estabilizar al paciente, o sea, pasarle volumen y ver cómo reacciona, ¿ok? Ahí sí no hay necesidad de una evaluación secundaria, hay que actuar rápido y tomar la decisión quirúrgica rápida. Muchas veces, como la gran mayoría de pacientes vienen en shock hipovolémico, hay que calcular la pérdida del volumen. Y para eso ven ustedes este porcentaje. Asumimos que en el grado 3 y grado 4 esto ya es severo. Acá la pérdida sanguínea es fuerte, es un volumen mayor. Entonces, aparte de pasarle transfusión sanguínea al paciente, hay que entrar al quirófano a cohibir, hacer la hemostasia correspondiente. ¿Ok? Por eso es importante recordar esto. Y también recordar el famoso triángulo de la muerte. Miren esto porque puede ser parte de preguntas en el examen. ¿Qué origina la hipotermia? La pérdida de volumen. Si el paciente está sangrando, empieza con hipotermia. Y la hipotermia, si se mantiene, activa la cascada de la coagulación y nos vamos hasta la coagulación intravascular diseminal, CID, coagulopatía. Si todavía no se repone el volumen, entonces hay un déficit, una disminución de la aclaración del ácido láctico. ¿Qué se almacena dónde? En la sangre. O sea, no se metaboliza el ácido láctico. Y si se almacena en la sangre, llegamos a la acidosis metabólica. Cuando llegamos acá, prácticamente el shock es refractario, o sea, irreversible. Hay que evitar que este triángulo llegue a cerrarse. Por eso es que cuando llega el paciente hay que dosar hemoglobina, hematocrito, factores de coagulación para saber si está acá en coagulopatía, o también gases en sangre para ver si hay acidosis. Eso es parte del pronóstico de estos pacientes. Todo paciente traumatizado, sobre todo el que presenta trauma abdominal, amerita catéteres. Tiene que ser sondeado. Una de los catéteres más frecuentes es la sonda nasogástrica, llamada también sonda de Levin. Esta es una sonda que ingresa por la fosa nasal y llega hasta el estómago. Algunas son más largas, pueden ser nasogástricas o también nasoyeyunales, llegan hasta el yeyún. Y es importante ver el drenaje, como vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. También es importante el cateterismo vesical, o sea, aplicar una sonda que le llaman Foley a través de la vía urinaria hasta la vejiga para ver el volumen urinario. O sea, ¿cómo se llama el volumen urinario? La diuresis. Tenemos que ver la diuresis por minuto, importantes. Y también, obviamente, cómo sale la orina. Macroscópicamente, si vemos una hematuria, o sea, sangre en orina, ya nos estamos dando cuenta de que hay lesiones a nivel pélvico. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ambas sondas, la nasogástrica o nasoyeyunal y la vesical. Además de eso, también este paciente necesita un catéter en vena central. Las venas más utilizadas son la subclavia, que ven ustedes acá, la vena subclavia, la conocemos todos por anatomía, o también las venas yugulares, la yugular interna, el cuello, que son las más accesibles para la aplicación de los catéteres centrales. Y a través de estos catéteres se administra volumen al paciente. También se puede administrar transfusión sanguínea, por supuesto, claro que sí, dependiendo de lo que indique el cirujano. Hay muchas formas de evitar que el paciente llegue a la hipotermia.
Y como ven ustedes ahí, ¿no? Hay que evitar la hipotermia cuando ya en sala de operaciones se está operando, con compresas calientes o tibias. No hay que utilizar la sangre de banco. La sangre de banco es una sangre congelada, hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes le pasan sangre de banco, lo congelan más, la hipotermia se va al suelo. Pues. Entonces hay que evitar eso. Cobertores, en fin. Y el anestesiólogo tiene su técnica con la máquina de anestesia para mantener temperatura corporal. Eso es importante, porque si nos mantenemos en hipotermia, nos vamos a la coagulopatía, al CID. Entonces son formas importantes a tener en cuenta. El cirujano, si toma la decisión quirúrgica en un paciente de trauma abdominal, tiene que tener este mapa, que ustedes ya lo conocen, por anatomía. Dentro de la cavidad abdominal hay una cavidad peritoneal y detrás, todo lo amarillo, hay otra cavidad, la retroperitoneal. ¿Cierto? Eso lo saben perfectamente. Entonces, no solamente se explora la cavidad peritoneal, sino también el retroperitoneal, para que no queden desapercibidas lesiones ocultas. Como les decía, en relación a los catéteres, la sonda nasogástrica tiene los objetivos de descomprimir la cámara gástrica, porque puede que el paciente que ha sufrido un accidente recién haya almorzado, y si ha almorzado el estómago está distendido, pues. Entonces hay que descomprimir la cámara gástrica, evitar que se aspire. Obviamente, si el paciente está inconsciente y tienen que operarlo y no le ponen sonda, empieza a regurgitar y el alimento se va al tracto respiratorio y se complica todo, obviamente. Y finalmente, investigar el contenido gástrico. Si vemos que hay sangre rutilante, ya estamos viendo que la lesión es alta, digestiva alta. ¿Ok? En cuanto a las contraindicaciones, miren, la verdad que nunca he visto una, pero la bibliografía refiere de que cuando hay fractura de base de cráneo no debe pasarse una sonda nasogástrica, porque se puede hacer una falsa vía, o sea, se desvía la sonda y se va a otro lado y no nos da buenos indicadores de cómo está el tubo digestivo. Entonces, si ustedes sospechan de una fractura de base de cráneo y tienen que pasarle una sonda, ¿por dónde le pasan? Esa es la gran pregunta. Tendría que ser una sonda orogástrica, o sea, por la boca. Por la boca vas directo al estómago y al duodeno y yeyuno. Entonces, esas son las indicaciones y contraindicaciones. Igual para el cateterismo vesical. ¿Para qué nos sirve? Para evacuar la vejiga. Puede ser que haya sufrido el evento con una vejiga llena. Segundo, evaluar cómo está la orina. Como ya les mencioné, si hay una lesión en vía urinaria baja, entonces puede haber hematuria. Y finalmente, medir la diuresis oral, que es muy importante para la administración del volumen en estos pacientes. Contraindicaciones, acá sí hemos podido apreciar que no se debe colocar una sonda vesical en pacientes con fractura de pelvis. Les pongo un ejemplo. Hay trabajadores que se encuentran en altura. Por ejemplo, trabajan en un edificio y están en el 7º, 9º piso. Y muchos de ellos no utilizan la seguridad del arnés y se caen. Y entonces la caída lesiona la pelvis, fractura los huesos de la pelvis. Y por ende puede lesionar la vía urinaria distal. En el caso de los varones, la más frecuentemente lesionada es la uretra fija, posterior, la uretra posterior. Cuando caen a horcajadas es así. Cae con las piernas abiertas y la región perineal se voltea. Entonces ahí podemos ver que hay una fractura de la uretra posterior y ahí no le voy a pasar la sonda, pues porque me voy también a una falsa vía. Entonces, si no, la pregunta es, porque siempre decimos,
hay una alternativa. Yo sospecho de una fractura de uretra posterior. No le voy a pasar sonda vesical. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo controlo mi diuresis? Mediante una talla vesical. ¿Y qué cosa es la talla vesical? Es una incisión en la región suprapúbica, se llega hasta la vejiga, se apertura la vejiga y se introduce en la misma vejiga, en el fondo vesical, la sonda Foley. ¿Entendido? Ya no por la vía urinaria. Es una alternativa. Seguimos. Ahí ven, fíjense, una hematuria franca. En cuanto a los exámenes auxiliares que se solicitan en estos pacientes de laboratorio, como ven, hemoglobina, hematocrito para ver cómo está la pérdida, si es aguda o no. Luego, el grupo sanguíneo es importante para ver qué tipo de sangre transfundir. Los gases en sangre, acuérdense, para ver si el paciente ya está en acidosis metabólica. Las amilasas, cuando hay lesiones o se sospechan de lesiones en el retroperitoneo. Acuérdense que el páncreas es una glándula retroperitoneal. Muchas veces se lesiona y se produce una pancreatitis traumática. Es ahí donde las amilasas y las lipasas se elevan al cielo. Este punto, el test de embarazo, siempre es importante que lo soliciten, sobre todo en mujeres, porque nos hemos dado ya con sorpresas. Cuando uno entra a operar una paciente de sexo femenino, nos encontramos con la sorpresa de que el útero está ocupado. Y ni la paciente sabía. Para que vean ustedes, por eso es importante solicitar el test de embarazo. ¿Por qué? Porque si sabemos que la paciente traumatizada ya está gestando y tiene una lesión visceral por trauma abdominal, entramos en forma conjunta. ¿Con quién? Con el ginecólogo, con el ginecobstetra. Porque si no, estaríamos poniendo en riesgo la vida del producto. Hay que tener mucho cuidado con eso. El examen de orina, que ya les he mencionado, y el tiempo de coagulación y sangría para ver si estamos frente a cuadros de coagulopatías. En cuanto a radiodiagnóstico, las placas pueden servir, sobre todo la placa de tórax, para ver lesiones del diafragma. Por compresión muchas veces el diafragma se lesiona y puede producirse las hernias diafragmáticas traumáticas. En cuanto a la placa de pelvis, cuando sospechamos de lesiones en el retroperitoneo, esta placa simple abdomen muchas veces sirve para detectar aire libre en cavidad, lo cual indicaría de que ha habido una ruptura de víscera hueca. Se ve el aire. Eso se llama neumoperitoneo. Y las placas contrastadas ya no se utilizan mucho. Se está viendo que la placa contrastada, aparte que demora una placa contrastada, porque tienen que colocarle el contraste al paciente vía endovenosa, y en estos casos no debemos perder mucho tiempo. Pero cuando hay sospecha de lesiones en el retroperitoneo, riñón, pelvis renal, uréteres, etcétera, ahí pueden estar indicadas, pero no es lo más frecuente. Ahí tienen imágenes de neumoperitoneo, miren, acá está el aire, igual debajo del hemidiafragma. Estas son lesiones diafragmáticas. Ahí se ha roto el diafragma, se ha desgarrado y el colon está ingresando. Eso es una hernia diafragmática. En niños también. Ahí tienen más imágenes de lesión diafragmática. Muy bien. Entonces los traumas abdominales los vamos a clasificar en dos grandes grupos: el trauma abierto y el trauma cerrado. En cuanto a los traumas abiertos, debemos ver los penetrantes y los no penetrantes. ¿Penetrantes a dónde? A la cavidad peritoneal. Y los traumatismos cerrados, llamados también contusiones abdominales. Entonces son dos categorías que tenemos que estudiar. Y acá les presento en esta torta
mayor frecuencia de vísceras lesionadas. A la cabeza, como ven, tenemos el vaso, el hígado le sigue, luego los riñones, vísceras sólidas y posteriormente vísceras huecas. Pero siempre el vaso se lleva el primer lugar porque es un órgano frágil, es un órgano deleznable. Es fácilmente fracturable el vaso, hay que tener mucho cuidado. Aparte de pensar en traumas abdominales por contusión o por proyectil, arma blanca o arma de fuego, tenemos que pensar en este tipo de traumatismo. Esto se veía mucho en la época del terrorismo, por los años 90, vivimos eso en Lima, cuando habían los famosos coches bomba. Estallaba el explosivo, inmediatamente habían heridos por todo lado y se producían traumas penetrantes y traumas cerrados, de los dos tipos a la vez. ¿Por qué? Porque el proyectil llamado bomba explosiva estallaba despidiendo esquirlas y esas esquirlas metálicas atraviesan el abdomen, por eso es trauma penetrante. Y la onda expansiva de la bomba producía también la lesión, pero como una patada, si te dieran un golpe fuerte en el abdomen. Entonces, trauma cerrado. ¿Ok? Entonces, cuando existe este tipo de traumas, hay que sospechar inmediatamente de lesiones sólidas y lesiones de víscera hueca. Otra causa de traumas cerrados, generalmente los traumas cerrados son producidos por accidentes de tránsito y ahí la víscera sólida es la que más sufre. Y los traumas abiertos producidas por arma de fuego o arma blanca, y ahí las vísceras huecas son las que más sufren. Vamos a comenzar por el trauma abierto o trauma penetrante por arma de fuego. Como ustedes ven, el trauma penetrante, tanto por arma blanca como por arma de fuego, está directamente relacionado al volumen de las vísceras que ocupan dentro de la cavidad peritoneal. Acuérdense que por anatomía tenemos 7 metros de intestino delgado y 1,5 metros de intestino grueso, eso lo saben bien. Por lo tanto, el volumen que ocupan esas vísceras es mayor que el que ocupa un hígado, un riñón o un vaso. Es por eso que este tipo de traumas está en relación directa al volumen que ocupa la víscera. Cuando se trata de un arma de fuego, un proyectil, fíjense, el proyectil dirigido al abdomen primero penetra, o sea, te hace un orificio e ingresa a la cavidad. Algunos proyectiles salen, otros no. Pero dentro de la cavidad abdominal o peritoneal se fragmenta, o sea, se va produciendo las esquirlas, la fragmentación. Y hasta que sale, ha producido un surco que se llama cavitación. Una es la cavitación permanente, es el surco que labra el proyectil hasta su salida, y otra que es la cavitación temporal. La cavitación temporal es aquella que se produce por quemadura, y bien va pasando el proyectil, va quemando a los costados. El daño es grande. Entonces, todo eso pasa cuando un proyectil penetra en el abdomen. No solamente en el abdomen, en el tórax también, en la pelvis también. Y el grado de lesión, el grado de la lesión mayor o menor, está en relación directa a la fragmentación del proyectil. Es diferente que te disparen con una pistolita de calibre 22, que son chiquititas así las balas, a que te disparen con una escopeta. La escopeta sí tiene pues unos tremendos, ¿no? O una FAL. ¿Han oído ustedes hablar de las escopetas tipo FAL, esas del ejército? Esas son unas balas así. Entonces la fragmentación será mayor, pues.
cuando el calibre es mayor. Entonces depende mucho la lesión, la gravedad de la lesión depende de la fragmentación del proyectil. La distancia a la que te disparan. Es diferente que me caiga una bala perdida que se disparó en la avenida Benavides a que me disparen así a quemarropa. La lesión será mayor, obviamente. Y la densidad del tejido. Y acá sí, muchas veces, y por la experiencia les digo, de que, por ejemplo, yo veo un orificio de entrada a nivel tóraco-abdominal y el paciente está bien, viene conversando, le sacan su placa, no ha lesionado pulmón. ¿Qué ha pasado? Muchas veces el proyectil choca con el tejido óseo y se desvía, se va para atrás. Una suerte, claro, obviamente, ¿no? O también cuando es disparado a nivel de la pelvis, choca con el hueso ilíaco y se va hacia la región glútea, se desvía. ¿Por qué? Porque la densidad del tejido óseo es mucho mayor. Es diferente que te caiga en el abdomen, pues, ¿no? Donde no hay hueso, y obviamente ahí sí te lesiona. Entonces, es por eso que se considera a la densidad de los tejidos como factor importante para determinar el grado de lesión. Acá, por ejemplo, tienen un proyectil de calibre 22, como les decía. Fíjense, tenemos acá la cavitación permanente, que está punteado, y por fuera la cavitación temporal. ¿Ok? Y en todo el recorrido, el proyectil se va fragmentando progresivamente, va dejando esquirlas, o sea, va lesionando. Que es diferente también a este tipo de proyectil. Acá ya el calibre es mayor. Entonces, la cavitación, tanto temporal como permanente, será mucho mayor. Por eso es importante la anamnesis de estos pacientes. Porque el paciente muchas veces viene despierto. ¿Qué pasó? Me asaltaron. ¿Con qué te dispararon? Con una pistola. Los otros dicen, no, me dispararon con una escopeta. Diferente, totalmente diferente. Eso todo hay que registrarlo en la historia clínica. Parece mentira, pero el médico que no registra esos detalles, después va a juicio. Porque si es un problema judicial, como generalmente son estos asuntos, estos problemas, el juez es el que llama. Traigan la historia clínica de ese paciente. Y acá no hay nada consignado. ¿Quién es el cirujano? Llámenlo. El doctor Inostroza, llámenlo. Y el juez te cuadra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Entonces, es importante consignar, registrar en la historia clínica todos estos detalles, porque la historia clínica es un documento médico legal. Acá tienen las características de un orificio de entrada. Un orificio de entrada se caracteriza porque es redondeado, de bordes regulares, y alrededor del borde hay un halo oscuro que se llama tatuaje. Ese es el orificio de entrada. ¿De acuerdo? Por favor, esto quiero que lo recuerden siempre, porque cuando ustedes lleguen a un hospital van a empezar a buscar en estos pacientes, obviamente, cuál es la entrada, cuál es la salida. En cambio, un orificio de salida es irregular, anfractuoso, no tiene bordes regulares. ¿Qué más? No tiene halo, o sea, no tiene tatuaje. ¿Qué más? Los bordes de la herida están evertidos hacia afuera. ¿Ok? Son características. Nuevamente acá en este cuadro les presento, tanto para trauma cerrado como para penetrante, la frecuencia de las vísceras mayormente lesionadas. Siempre, recuerden por favor, en pacientes de sexo femenino, siempre consignar, pedirle un test de embarazo.
Cuando se trata de trauma abdominal por proyectil de arma de fuego, el 90% de estos pacientes llegan a sala de urgencia, la gran mayoría. Pero hay un grupo, un 10%, que no. ¿Por qué? Porque todavía está la duda si el proyectil ha penetrado o no ha penetrado. El paciente puede llegar estable hemodinámicamente, te conversa todo, y qué raro. Entonces hay la necesidad de utilizar una segunda evaluación. Ahí le pido ecografía, tomografías, etcétera, etcétera. Exámenes de laboratorio con tranquilidad, porque el paciente es estable. ¿Entendido? Entonces, eso es importante, la estabilidad hemodinámica. Y acá tienen imágenes de proyectiles. Fíjense cómo la lesión de una escopeta, tremendo hueco, ¿se dan cuenta? Y ahí ven los proyectiles en las vísceras, como perforado. Son lesiones que se pueden producir. Como toda entidad patológica, siempre hay que hacer una buena historia clínica. Y para elaborar una buena historia clínica hay que tomar en cuenta siempre desde la inspección hasta la auscultación. O sea, la inspección, ¿en qué consiste? En detectar cuál es el orificio de entrada, cuál es el orificio de salida. Para ya más o menos tener una idea del trayecto del proyectil y ver qué vísceras están lesionadas. En la palpación, cuando hay lesión de víscera, generalmente el paciente está distendido. ¿Ok? El abdomen está timpánico. En la percusión hay timpanismo, no hay matidez. Y en la auscultación, silencio abdominal. El paciente está en IRDI. En otras oportunidades siempre es necesario realizar el tacto rectal. Porque ¿qué pasa si no hacen tacto rectal y la lesión es baja en el colon? Con un tacto se han podido dar cuenta rápidamente. En el guante sale sangre rutilante. Y ya el cirujano ya tiene que orientar su tratamiento quirúrgico al colon izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y finalmente el tacto vaginal. Como les dije, es necesario muchas veces certificar que el útero no está pupado. Y para eso, realizar el tacto o pedirle el examen de embarazo que ya hemos mencionado. Ahí tienen todo lo que he hablado ahorita. Algunos signos a tomar en cuenta, signos peritoneales en el momento de la palpación, examen físico. El síndrome de Joubert, importante, cuando se pierde la matidez hepática. Acuérdense que el hígado, cuando normalmente se percute, acá es mate, desde la quinta costilla para abajo, hasta el reborde costado. Ahí está ubicado el hígado. Pero cuando esta matidez desaparece, o sea, es timpánico, ya tenemos que parar las orejas, porque eso no es normal. Aire libre en cavidad abdominal. Ahí tenemos que pensar en un neumoperitoneo. También el signo de Kehl es importante cuando se pierde la matidez gástrica. Acuérdense que el estómago a nivel del fondo gástrico tiene una percusión sonora. ¿Por qué? Porque está el espacio de Traube. Ese es el fondo tiene que estar lleno de aire, normalmente. Pero cuando se pierde ese timpanismo del fondo gástrico, o sea, percutimos mate, ya estamos pensando de que por ahí debe haber sangre que está cubriendo la cámara gástrica. Por lo tanto, podemos pensar en una lesión de vaso. Acuérdense que el fondo gástrico siempre va hacia lo izquierdo, está orientado así. Y finalmente el balance. Cuando hay dolor en el cuadrante superior izquierdo y este dolor se irradia hacia el hombro, podemos estar pensando en una lesión diafragmática. Ahora vemos el siguiente trauma penetrante que es producido por arma blanca. En estos casos ya no es proyectil. En estos casos tenemos que evaluar fundamentalmente la penetración del cuerpo extraño hacia el peritoneo. Si no ha penetrado, o sea, no llega el cuerpo extraño
a penetrar, a lesionar el peritoneo, no se le da de alta al paciente, hay que observarlo. Hay que observarlo. ¿Cuánto? 12 a 24 horas, dependiendo del estado hemodinámico en el que se encuentra. Pero cuando ha penetrado, ahí sí amerita una evaluación, dependiendo también del estado de estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces acá ven en este algoritmo las heridas por arma blanca no penetrantes, conducta expectante, mantenerlo en observación. En cambio las penetrantes, en los mejores centros, la laparoscopía diagnóstica para ver si hay lesión. En los mejores centros. Pero desgraciadamente no, en nuestro país no tenemos laparoscopio en todos los hospitales, pues, así es. Y cuando vayan a las regiones a hacer serum, peor. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ver si las lesiones solamente se reparan o requieren una exploración. ¿Ok? La exploración de la herida es importante para saber de la penetrabilidad del cuerpo extraño y tomar la decisión quirúrgica. Ahí tienen, cuando ha penetrado el cuerpo extraño, el peritoneo, y el paciente está inestable hemodinámicamente, no hay que pensar más. Sala de operaciones, sí o sí. O cuando el paciente viene así, pues ya, eviscerado. Si viene eviscerado, ya, pues, ¿qué van a decir? Bueno, vamos a ver si ha penetrado o no ha penetrado. Ya, pues, ¿no? Entonces, eso es perder tiempo. ¿De acuerdo? O viene también así. Hay que vienen así. Y lo que pasa es lo siguiente, ¿saben qué? Acá en el país, la gente no está acostumbrada a manejar cuchillos. Algunos, ¿no? Tijeras, algunos. ¿Saben cómo lesionan? Con botella. Rompen la botella y te lanzan. Y eso produce estas cosas. Entonces, hay que ver siempre las circunstancias en las cuales se ha producido evento. No digo forma. Cuando son pacientes eviscerados, pues que hay que ya entrar a la sala inmediatamente. ¿Cuáles son las alternativas diagnósticas que tenemos cuando el paciente es sospechoso de presentar una lesión visceral? Primero, la exploración, o sea, la historia clínica. Por eso, fíjense, la mejor alternativa diagnóstica es una buena historia clínica. Acuérdense, por favor. ¿Quién hace la historia? ¿El cirujano? No. ¿El residente? Tampoco. ¿Quién la hace? El interno. En todos los hospitales el interno es el que se rompe ahí preguntando y registrando en la historia. Y si ustedes hacen una mala historia clínica, conllevan a errores del residente, del cirujano, y eso puede conllevar consecuencias serias. Por eso, el examen físico es fundamental. La palpación, la percusión, la inspección. Cuando se trata de heridas por arma blanca, como les dije, la exploración de la herida para ver si ha penetrado o no penetrado el peritoneo. Este procedimiento de lavado peritoneal diagnóstico se utilizaba hasta hace 10 años. Últimamente no se viene utilizando. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado por el ECOFAS. El ECOFAS es mucho más fidedigno que el lavado peritoneal. Como vamos a ver después, el lavado peritoneal tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, si el paciente es estable hemodinámicamente y nos da opción para una segunda evaluación, le podemos pedir tomografía, que es más, un examen más detallado, nos ubica la lesión. Y si no, pues la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Que ya hemos mencionado. Muchas veces el cirujano se ve impedido porque no tiene instrumentos para explorar la herida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exploración digital, mete el dedo. Como vamos a ver ahora. Esta es la exploración de la herida instrumental. ¿Ven? Por ejemplo, la herida está acá, ya está suturadita, pero la amplían. Hacen una herida un poco más grande, ¿ven? Y ven los planos. Acuérdense de los planos anatómicos: piel, celular subcutáneo,
fascia, aponeurosis, capa muscular y después viene el peritoneo. ¿Ok? Entonces, acá se ve tranquilamente, ayudado por los separadores, si la lesión penetra a la cavidad peritoneal o no. Si no penetra, se cierra. Observación. Esa es la exploración instrumental. Si no, ya pues, si no hay instrumentos, caballero, cuando vayan al CERUM se van a dar cuenta, porque a la técnica, porque ni siquiera enfermera hay, a la técnica le van a ver, páseme un farabeo, un separador de farabeo. ¿Acaso conocen? Hay que ir, pues hay que conocer nuestra región, y ustedes tienen que ir a hacer el CERUM un año. Entonces, lo único que queda, ponerse el guante y meter el dedo para ver si hay penetración en la cabeza o si no hay. Último recurso, así es, caballero. Y acá hay diferentes lesiones punzopenetrantes, punzocortantes, que pueden haber producido penetración en la cavidad. Este cuadro les muestro para que ustedes vean el grado de sensibilidad y especificidad de las diferentes alternativas diagnósticas. Cuando hablamos de sensibilidad, es que el procedimiento, la alternativa diagnóstica, te dice, sí, hay sangre, pero no te dice de dónde. ¿Entendido? En cambio, la especificidad, el grado de especificidad, sí, te dice, hay sangre y viene del vaso, de la cara posterior o del polo inferior del vaso. Ya, eso es otra cosa. Entonces, conociendo eso, fíjense, la exploración física, el examen realizado, miren qué porcentaje tiene. Alto, muy alto. Por eso es que hay que hacer una buena historia clínica. Igual, el ECOFAS, miren, no llega a 100%. 85% de sensibilidad, 95% de especificidad. Pero sin embargo, una tomografía se acerca más al 100%. O sea, la tomografía es más detallada, más específica. La tomografía sí te va a decir, hay sangre y viene del retroperitoneo, de tal bíceps. Pero siempre y cuando la tomografía se pide cuando el paciente es estable, pues. No van a pedir cuando el paciente está chocado. ¿Por qué? Porque ha pasado, se les muere en rayos X. Doctor, su paciente está mal, ha hecho paro. Corriendo a rayos X a dar masaje. Eso no lo hagan nunca. Por eso hay que evaluar bien a su paciente. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las alternativas diagnósticas en cuanto a especificidad y sensibilidad. Entonces, este es el algoritmo para heridas penetrantes por arma de fuego y arma blanca. Nosotros en cirugía utilizamos este índice de trauma abdominal que evalúa la gravedad de las lesiones que presenta el paciente cuando se ha producido el trauma. También sirve para adoptar alguna conducta intraoperatoria. O sea, el cirujano se da cuenta, si tiene un índice abdominal, un índice PATI se llaman así, mayor de 25, existe un 46% de que este paciente tenga complicaciones intraabdominales. Si tiene menor de 25, las complicaciones disminuirán al 7%. Entonces, es un índice que evalúa la gravedad y la complicación que pueda presentar el paciente. No solamente eso, también evalúa el pronóstico que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, lo usamos generalmente para pacientes ya operados y pacientes que van a tener una estancia hospitalaria larga. Ahí tienen por punzocortantes, en heridas punzocortantes, el índice, miren, cómo se eleva al 50% de complicación cuando el índice es mayor de 25. ¿Me encuentran? Y en arma de fuego, igual, cuando el índice es mayor de 25, cerca del 50% de complicaciones en estos pacientes. Entonces, es una ayuda para el pronóstico de estos casos. Ahora, cuando
utilizar la laparoscopía en trauma penetrante. Esto también es otra disyuntiva, ¿no? Cuando el paciente es estable, hemodinámicamente estable, y en la tomografía no hay lesión. No hay lesión, o hay una lesión pero dudosa. Entonces ahí se puede hacer laparoscopía diagnóstica. Segundo caso, imposibilidad de determinar la perforación del peritoneo. Claro, pues hay pruebas que no te ven peritoneo, retroperitoneo, perdón. Por ejemplo, ¿qué exámenes son ciegos para el retroperitoneo? Primero, la ecografía. La ecografía no te da buenos datos en el retroperitoneo. Es la tomografía la que te ve retroperitoneo. ¿Qué más? El lavado peritoneal diagnóstico. Solamente te da lesiones intraperitoneales. No te da lesiones retroperitoneales. Entonces, si hay imposibilidad de determinar la perforación del peritoneo, hay la necesidad de hacer laparoscopía. Mejor de los casos. Paciente estable con lesión tóraco-abdominal izquierda y tomografía normal. Como ya hemos dicho, el signo de Bala, que es el índice peritoneal que cursa con dolor en el hombro izquierdo, puede estar hablando de lesión a nivel del hemidiafragma y con tomografía normal. Entonces, al hacer la laparoscopía diagnóstica, vamos a evitarle al paciente laparotomías, o sea, abierto, con incisión, con corte. Hay menos morbilidad. Pero esto en los mejores centros, obviamente, ¿no? Cuando hay laparoscopia. Vamos ahora a los traumas cerrados. Es la contraparte de la clase, o también llamados contusiones abdominales. En estos casos, este tipo de lesiones está directamente relacionada a la aceleración y desaceleración del vehículo. Generalmente se producen por colisiones de vehículos. Aquí, las vísceras mayormente lesionadas son las vísceras sólidas. También se producen traumas cerrados, ¿no? Dependiendo del impacto. Hay impacto frontal que es altamente mortal. Cuando el impacto es frontal entre dos vehículos, generalmente hay pocos que la libran. O lesiones por cizallamiento, o sea, arrastrón. Cuando generalmente el vehículo cae a un barranco, entonces el vehículo va dando vueltas. Entonces, esas lesiones se llaman lesiones por cizallamiento. O lesiones por desaceleración, cuando la colisión es por la parte posterior del vehículo. El famoso latigazo, desaceleración. Todas conllevan a lesiones no solamente abdominales, sino también de otros segmentos como tórax, cuello, cara, etc. También los dispositivos de seguridad del auto pueden lesionar con una colisión violenta. El cinturón de seguridad, los arneses que utilizan, el airbag, igual también pueden producir lesiones de tipo contusión, no solamente abdominal, sino también en otras estructuras. Esta es la lesión más mortal, frontal. ¿Por qué? Porque al haber colisión frontal, no solamente se lesiona por el timón el abdomen, sino también el tórax, sino también en el parabrisas, puede haber lesión del cuello y la cara. Entonces ahí conlleva no solamente a un trauma abdominal, sino también a un trauma cráneoencefálico. O este tipo de lesiones por colisión lateral, ¿no? O también la lesión por colisión posterior, es el latigazo. Y esta es la volcadura, lesión por cizallamiento. Fíjense, hasta 60% de mortalidad en el impacto frontal, en la colisión frontal, por sobre los otros tipos de colisión. Quiere decir que un impacto frontal hay que registrarlo en la historia clínica. Y eso generalmente no te da el paciente viene en malas condiciones. ¿Quién te lo da? El bombero, el policía, ¿no? Ellos te dan los datos. Acá hay un algoritmo para este tipo de trauma, abdominal cerrado.
juega un papel importante en la estabilidad hemodinámica, en estos casos. Cuando el paciente está estable, sea buena presión, pulso, no hay shock, entonces da opción para una evaluación secundaria. Ahí se le pide la ecografía, la tomografía y todo lo que usted quiera. Si acá en la ecografía sale líquido libre, sangre, o la tomografía igual, va a hacer la operación, laparatoria. Si no, si es negativa, observación. ¿Ok? Diferente es cuando tenemos un paciente inestable. Y encima, en el examen hay signos peritoneales. Ya no hay nada que hacer. Ahí vamos de frente a hacer la operación. Sin necesidad de pedir ecografías, tomografías. Ya no hay que perder tiempo. Porque si no, ese paciente se va chocando progresivamente. ¿Ok? Y si es negativo, entonces recién vamos a la segunda evaluación. Muchas veces, ojo con lo que les digo, miren, el paciente está inestable. Qué raro. Y el abdomen blando, depresible. Ecografía normal. Tomografía normal. Pero está inestable, le quitas el cristaloide, se le cae la presión. ¿Qué pasó? Muchas veces hay lesiones en miembros. Inferior, sobre todo, cuando hay fractura de fémur. Acuérdense que con el fémur corre una arteria que parece un cañón, que es la arteria femoral. Y cuando hay lesión de la femoral, en el muslo se alberga todo el volumen de sangre. Entonces tienen ustedes un muslo pues gigantesco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es pues que está inestable hemodinámicamente. ¿Se dan cuenta? No amerita una laparotomía, pero sí amerita un manejo traumatológico urgente. ¿De acuerdo? Esas lesiones sí pueden desviar el diagnóstico de los pacientes. En cuanto a las alternativas diagnósticas, todas son las mismas que para un trauma penetrante, las mismas. Y este es el lavado peritoneal, que les dije que desde hace más o menos 10 años ya no se está utilizando. Pero es un procedimiento rápido que consiste en hacer una pequeña incisión en la línea alba, por encima del ombligo, y hacer la disección de los planos hasta llegar a la cavidad. Cuando uno llega a la cavidad, agarran una sondita, de esas de Nelaton o también de nasogástrica, y lo meten. Y a través de la sonda insuflan cloruro de sodio, 200 centímetros cúbicos, y luego aspiran. Si al aspirar sale rojo rutilante, estamos frente a un hemoperitoneo. ¿Ok? Entonces, ahora van a ver el procedimiento. En la técnica cerrada ya no se utiliza, solo la abierta. Ahí está, miren, el cirujano ya está ubicando la línea alba para producir la incisión de esta manera, y el catéter, la sonda, está atravesando la línea alba. Estos son los dos rectos anteriores hasta la cavidad peritoneal. Se ha producido esto y se procede, fíjense, a aspirar, ¿ven? Si sale así, rojo rutilante, ya pueden hablar. Hemoperitoneo. Al quirófano, corriendo. Pero muchas veces no sale rojo rutilante, sale medio rosadito. Entonces hay duda. Entonces sacan el émbolo y lo mandan al laboratorio. Si en el laboratorio dosan eritrocitos más de 100.000 por campo, positivo. Lavado peritoneal, positivo. Leucocitos más de 500 por campo, positivo. Si ven cuerpo extraño, si ven por ejemplo que han encontrado una lechuga, un frijol, ¿qué significa eso? Que se ha salido, pues hay una víscera hueca que está rota y que por ahí está saliéndose el alimento, ¿no? Entonces ni hablar, pues es positivo. O también pueden dosar amilasas, lipasas en la secreción que se ha sacado a través de la fosfatasa alcalina para ver si hay lesión pancreática o lesión de la vía biliar. Entonces, esas son las indicaciones del lavado peritoneal. Ahora, ¿por qué ya no se utiliza mucho? Por sus desventajas. Baja especificidad. Entonces, alta sensibilidad sí,
pero baja específica. O sea, no te ubica la lesión. Te dice sí, hay sangre, pero no te dice de dónde. Segundo, falla en detectar lesiones retroperitoneales. O sea, no llega, el catéter no llega hasta el retroperitoneal, solamente evalúa cavidad peritoneal. Y acá yo agrego una más que es bien frecuente. Hay falsos positivos. O sea, ponen el catéter, aspiran sangre. Positivo, vamos a sala. Llegan a sala, abren, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la disección que han hecho, en la mini laparotomía, han lesionado la arteria epigástrica, que está corriendo ahí al costadito del recto anterior. Y cuando hay lesión de la epigástrica, chisguetea que da miedo. Y eso cae a la cavidad. Y eso es lo que aspira. Entonces, por eso no se está utilizando. Ahora se está utilizando un método menos invasivo que el EcoFast, que es mucho mejor que el lavado peritoneal diagnóstico. Ahí está. La ultrasonografía constituye un método no invasivo de bajo costo y que se le realiza al paciente y que detecta líquido, o sea que puede ser sangre en la cavidad peritoneal. Es el procedimiento más usado y más rápido que pueden utilizar en estos pacientes. Si bien es cierto, no te detecta retroperitoneo, pero para eso se pueden complementar con otros exámenes, ¿no? Como por ejemplo, placa de pelvis. Ahí tienen imágenes de EcoFast. El transductor del ecógrafo evalúa los espacios de clive. ¿Cuáles son los espacios de clive? Fue una pregunta de hace 2 promociones. Y no sabían. ¿Por qué? Porque no llevaron una buena anatomía. ¿Cuáles son los espacios de clive de la cavidad peritoneal? El espacio hepatorrenal de Morrison. ¿Ya no se acuerdan? El espacio de Douglas, vesicorrectal. Esos son los espacios de clive. El espacio parietocólico derecho. El espacio parietocólico izquierdo. El espacio sufrénico. Son espacios de clive. ¿Qué significa espacios de clive? Son espacios donde se puede albergar la sangre. Está libre la cavidad. Y ahí es donde detecta la ecografía el líquido. Entonces ahí tienen lo que acabo de mencionar. Actualmente es considerado como el primer método diagnóstico a efectuar ante un traumatismo cerrado de abajo. Fíjense. Entonces, ante este método no invasivo, ¿para qué lo vas a abrir al paciente, pues? ¿Para qué le vas a hacer un corte? De repente puede ser negativo y por gusto, ¿no? Se va con su chuzo a su casa. No puede ser, ¿no? Entonces prefiero mi ecografía, pues. Más práctico. Entonces acá tienen imágenes ecográficas de líquido libre en la cavidad del vaso. Pues hay sangre pues en el espacio sufrénico de ambos lados, lo cual ya me está indicando una lesión esplénica, ¿no? Otros hasta inclusive puede detectar derrames pleurales, fíjense con la ecografía. Más imágenes ecográficas de EcoFast. Y por supuesto la tomografía cuando el paciente amerita una evaluación más exhaustiva, una evaluación secundaria. El paciente está estable. ¿Y la tomografía es preferible a la ecografía? Por supuesto. ¿Por qué? Porque te da más detalles de la lesión. Te ubica la lesión. Ve el retroperitoneo, a diferencia de la ecografía. La única desventaja es cuesta. Una tomografía abdominal en el hospital donde trabajo está 50 soles más o menos. Pero hay gente que no puede pagar eso, ¿no? Y por eso se afilian al CIS. Si tiene CIS, no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué otra desventaja tiene? Demora la tomografía, sí, 30 minutos, hasta más. ¿Qué más? Se utiliza contraste. Tienen que pasarle un contraste vía endovenosa para que se vea mejor las imágenes. Entonces, todas esas son desventajas, pero que al final van a tener una buena consecuencia. Se evita con esto muchas cirugías.
pero siempre y cuando el paciente esté estable. Acá tienen imágenes tomográficas. Fíjense cómo en la tomografía se ve alrededor del vaso gran cantidad de líquido alrededor, y ya en la cirugía, lesión de vaso. Igual, una lesión mayor, vista también por tomografía. Entonces, esos 3 procedimientos se les menciona porque tienen que saber sus ventajas y sus desventajas. El lavado peritoneal, que como les dije tiene sus pros y sus contras. El ECOFAS, que hasta el momento es el examen más rápido y que puede ayudar a la toma de decisión quirúrgica, y al final la tomografía, ¿ok? Que es lo más usado en este tipo de pacientes. También, si en caso no tenemos tomografía, no hay ecografía y no quieres hacer el lavado peritoneal, puedes utilizar otro procedimiento, pero ya con un porcentaje de menor eficiencia. Entre ellos está la placa simple abdomen, donde sí te puede ayudar para detectar neumoperitoneo, como ya hemos dicho, ¿no? También puede haber la detección de fracturas costales, con lo cual ya te estás dando cuenta de que vísceras pueden estar lesionadas, y también las fracturas a nivel de pelvis, placa simple. Ahí tienen, por ejemplo, imagen de una placa de tórax con los meniscos debajo del diafragma, del hemidiafragma. Ahí, este es aire. Ahí. Y dependiendo del volumen de aire también se puede definir el grado de lesión. Muchas veces hay una lesión gástrica, eso da más aire, mucho más aire, que una lesión duodenal o una lesión diagonal. Acuérdense que la cámara gástrica es mucho mayor, más grande, y cuando hay una lesión perforante puede salir más aire. También en algunas sospechas de lesión de vía urinaria, como ya lo mencioné, se puede recurrir a estos exámenes contrastados, ¿no?, de vía urinaria. Las ecografías, las urografías excretorias, las pielografías, ¿no?, que nos dan imágenes de contraste del árbol urinario más claro. Por ejemplo, ahí en el lado izquierdo pueden apreciar que no se pinta bien, ¿no?, como lo es en el lado derecho, ¿no? Y otros procedimientos que ya no se utilizan, la punción. La punción abdominal, esto es ciego, la paracentesis. Antes, cuando no había ecografía, no había tomado, agarraban una aguja y le estampaban acá en el abdomen. Y era pues terrible porque es ciego, pues. Y si agarras un intestino, lo perforaba. Eso se llama paracentesis, ya no se usa. La cistografía también, solamente en algunos casos. La arteriografía solamente cuando hay sospecha de ruptura de aneurismas, en esos casos, nada más. Y estos últimos estudios que sí ayudan bastante en la actualidad, que es la endoscopía para detectar lesiones de la vía digestiva alta, ¿no?, o en última instancia la laparoscopía diagnóstica. Ahí tienen la laparoscopía cuando el paciente está estable, obviamente, para detectar lesiones intraperitoneales. Punto aparte, amerita el retroperitoneo. Acuérdense que el peritoneo engloba a vísceras múltiples, pero detrás del peritoneo hacia la columna tenemos un espacio, que es el espacio retroperitoneal, donde también hay vísceras, como por ejemplo, ¿qué vísceras recuerdan ahí? El páncreas, los riñones, la vía urinaria. ¿Qué más? El duodeno. El duodeno es una víscera hueca que es retroperitoneal. Segunda, tercera y cuarta porción del duodeno son retroperitoneales. Entonces, el retroperitoneo, para una mejor diferenciación de la ubicación de las vísceras, se ha dividido en zonas, 5 zonas. La zona 1, zona central, donde tenemos nosotros, acá lo pueden ver, de la zona 1,
donde hay cantidad de vasos, arterias, venas. Ahí está la aorta y sus ramas, la vena cava y sus afluentes. Entonces, una lesión en zona 1 sí amerita exploración quirúrgica. Deben entrar. ¿Ok? 1. Zona 2. Los hipocondrios y flancos, tanto derecho e izquierdo. En estos casos, como abarca acá riñón y vía urinaria alta, hay que observar. Si el hematoma en zona 2, retroperitoneal, durante 2 horas va aumentando, se entra a explorar. Si no aumenta, se autolimita, observación. ¿De acuerdo? Zona 3, acá, pelvis. No se recomienda exploración quirúrgica. ¿Por qué? Porque la zona 3 abarca cavidad pélvica y generalmente hay lesiones ahí cuando hay fracturas de huesos pelvianos. Entonces, ¿quién tiene que entrar a tallar acá? Acá el traumatólogo estabiliza la pelvis y se autolimita el sangrado. ¿Ok? Zona 4, retrohepática, ileal, o sea, detrás del pedículo hepático. Sí, aquí en estos casos, acuérdense que el pedículo hepático está constituido por la vena porta, la arteria hepática y el colédoco, ¿no es cierto? El conductor. Son 3 elementos que pueden estar lesionados y eso sí hay que explorar. Y la zona 5 son zonas ya combinadas, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el retroperitoneal. Entonces, el hematoma retroperitoneal, o sea que hay sangre retroperitoneal, se tiene que evaluar en base al tipo de trauma y a la zona afectada. Ahí tienen todo lo que acabo de mencionar. ¿Qué examen es importante para evaluar el retroperitoneo? La tomografía. Es el mejor examen. En estos casos, cuando hay fracturas pélvicas, fíjense, ahí hay que estabilizar la pelvis. Como ya les dije, es el traumatólogo el que estabiliza estas fracturas. Miren, ahí hay múltiples fracturas, ambas ramas, isquiopúbicas, iliopúbicas, igual acá. Entonces ahí los traumatólogos se estabilizan poniendo tutores externos, en fin, ya eso es cuestión de la especialidad. Muchas veces el cirujano está en la disyuntiva de entrar a sala o no entrar a sala, ¿no? Entonces es importante evaluar bien al paciente con los diferentes exámenes ya solicitados y ahí entra a tallar esta clasificación, la clasificación de estabilidad hemodinámica. Cuando el paciente, fíjense, en el grado 4 y en el grado 5 hace hipotensión y no revierte con el tratamiento cristaloide endovenoso, ni hablar. Grado 3, grado 4, grado 5 amerita cirugía. Pero en cambio puede haber el grado 1, grado 2 en el que le pasas el cristaloide y el paciente está tranquilo. Se estabiliza, observación, nada de cirugía. Por eso no todos los pacientes son quirúrgicos. También hay lesiones de otras estructuras, como el diafragma. Como ya hemos mencionado, la compresión del abdomen en forma brusca puede lesionar los hemidiafragmas y constituir pues un desgarro de la fibra muscular del diafragma y por ende una hernia diafragmática, ¿no? No son frecuentes, pero puede producirse. Para esto la placa simple de tórax ayuda bastante. Otras vísceras que también pueden lesionarse con menos frecuencia es el duodeno. El duodeno sí, hay que tener mucho cuidado. Ojo con lo que les voy a mencionar. Cuando hay perforaciones puntiformes del duodeno, pueden ser por estos casos. ¿Y cuándo se da la perforación puntiforme? Cuando hay un hematoma en la pared. Ha sangrado, se ha golpeado el duodeno y ha sangrado un poquitito. Ese hematoma
en 24 o 48 horas se abre. Entonces, este paciente amerita hospitalizarlo y evaluarlo en forma periódica. Al inicio, el abdomen está hablando depresivo. 2 días después, peritoneal. ¿Qué pasó? Ha habido una lesión inadvertida en el retroperitoneal. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. Páncreas también, otras lesiones importantes que cursan con aumento de las amilasas y de las lipasas pancreáticas. Para esto, el mejor examen siempre va a ser la tomografía. Y la vía biliar, que es raro que se lesione, pero generalmente cuando hay lesión de vesícula o vía biliar, ahí es importante hacer la colangiografía intraoperatoria. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el cirujano cuando entra a sala con estos pacientes? Primero, controlar la hemorragia, obviamente. Ese es 1. 2, controlar la contaminación, porque puede haber perforación de colon y el abdomen o la cavidad peritoneal está contaminándose, pero conforme pasa el tiempo. Entonces hay que cerrar esa contaminación. Tercero, retirar el tejido desvitalizado. Generalmente eso se produce cuando hay vísceras muy deleznables, como por ejemplo el vaso, como por ejemplo el páncreas. Son vísceras que al golpe se fracturan rápidamente, se fragmentan. Entonces hay que retirar ese tejido que ya no tiene irrigación, porque puede ser foco infeccioso después. Retiro del tejido desvitalizado. Reparación del tejido dañado, obviamente, ¿no? Si hay una lesión en intestino, sea grueso, sea delgado, suturar, para evitar la contaminación también. Y reparación de las lesiones retroperitoneales si lo amerita. Ya hemos dicho, el retroperitoneo, zona 1, amerita. ¿Ok? Zona 2, observación. Zona 3, no amerita. Zona 4, amerita exploración. Eso es importante recordar. Y finalmente esto, el síndrome compartamental. Les cuento algo. Miren, hasta hace 20 años, los cirujanos, los grandes cirujanos de la época, operaban a estos pacientes con múltiples lesiones. Lesión craneal, lesión de vaso, lesión de hígado, intestino roto, todo lo operaban. No hay nada que hacer. Entonces, la operación, un éxito, maestro. 24 horas, muerto. ¿Qué pasó? Pero si todo lo ha hecho muy bien, se producía eso. ¿Por qué? Porque cerraba la cavidad. Y al cerrar, ¿qué pasaba? Incrementaba la presión intraabdominal. Esas vísceras dañadas se dematizan y empiezan a hincharse. Hacen hilio, como ya hemos dicho. Y el paciente está con un abdomen como un tambor. Y esa hiperpresión intraabdominal lesiona más. Entonces, hubieron unos cirujanos americanos que empezaron a estudiar, pero ¿por qué? Qué raro. Y por ahí se les ocurrió, ¿y si lo dejamos abierto, qué pasaría? Y empezaron a practicar ya no la laparotomía, sino la laparostomía. O sea, no cerrar la cavidad, dejarla abierta. Pero obviamente no dejarla con las vísceras a la intemperie, sino cubrirla con un dispositivo que le llamaron bolsa de Bogotá. A partir de esa fecha se salvaron. La mortalidad se cayó al suelo. Entonces, el EQQD, lo que queda demostrado, que cuando uno cierra la cavidad peritoneal y abdominal de un paciente politraumatizado, se produce el síndrome compartamental, o sea, una hipertensión intraabdominal, lo cual lesiona las vísceras. Estas son las lesiones de difícil diagnóstico, pancreatoadenal, que ya les he mencionado.
El cirujano tiene también sus alternativas, ¿no? Para exploración de la cavidad. Por ejemplo, ahí tienen la maniobra de Kocher para ver duodeno y cabeza del páncreas. O también la maniobra de Cattell. Esto lo deben saber por técnico operatorio. Y este es el control de daños que, como les repito, tiene relación con el síndrome compartimental que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Apenas abre la cavidad y encuentra lesiones múltiples. Lo primero es hacer lo mínimo, nada más. Si sangra, hacer hemostasia. Si está contaminándose por perforación visceral intestinal, hacer la colostomía u ostomía respectiva. Nada más. Eso se llama control de daños. Lo estrictamente necesario para mantener al paciente vivo. Después de sala de operaciones, el paciente pasa a la UCI. Y en la UCI el intensivista lo estabiliza. Cuando el paciente está estable hemodinámicamente, regresa a sala de operaciones otra vez y el cirujano termina la intervención quirúrgica. Eso ha meritado que muchas vidas se salven. Ahí bien, ahí está. Este es el recorrido. Primero al quirófano, después a la UCI y finalmente al quirófano, otra vez. Eso es control de daños. En el control de daños, muchas veces para hacer la hemostasia, uno no ve un vasito y hay que hacerle el hemostasia. No, es así. Ve un sangrado en capa. Y a ver, échate a buscar el vaso que está sangrando y se viene tranca. Entonces recurren al taponamiento. Agarran gasa por compresión. Eso se llama packing o taponamiento. Ahí tienen tipos de taponamiento. Otro tipo de taponamiento. Cuando con el taponamiento sigue sangrando, porque hay casos así bien rebeldes, entonces maniobra de Pringle. ¿En qué consiste esto? Agarras una pinza y clampas el pedículo hepático. Te da más o menos 20 minutos para que puedas hacer la hemostasia, la lesión de las lesiones hepáticas. Después de 20 minutos, ¿qué pasa? Comienza la necrosis hepática. O sea, antes de 20 minutos tienes que acabar y sacar la pinza. ¿Entendido? Eso, que quede bien claro. 20 minutos. Ahí tienen Pringle, pero ya sin pinza, con una ligadura. Un solo nudo y después lo desatan. Pero cuando con Pringle, taponamiento, no pasa nada, sigue sangrando, entonces ya caballero, heroica alternativa, ligadura de la arteria, ya caballero. No hay nada que hacer, acá no se puede. Entonces tiene que ligar la arteria. Si no, se muere en tu cara. Se muere el paciente. Hay que también tomar eso en cuenta, ¿no? Y fíjense, ahí están tratando de ubicar el sangrado, pero es un procedimiento muy complicado. También pueden hacer la hepatografia cuando amerita. Y en el caso del vaso, muchas veces el vaso está fracturado por la mitad, como ven ahí, con compromiso del pedículo. Cuando sucede eso, es plenectomía. No hay nada que hacer. Pero cuando la lesión no compromete el pedículo, o sea, compromete polo superior o polo inferior, para cohibir el sangrado, se puede hacer puntos hemostáticos o enmayamiento, como van a ver ahora. Ahí tienen el vaso fracturado, ahí está la esplenectomía, o también otra alternativa, si no ha comprometido el pedículo, el enmayamiento. Agarran esas mallas para hernias, lo envuelven al vaso, le hacen una jareta y lo ajustan. Es un recurso. Ahora, si están en chumbivilcas y no tienen malla, como puede ser, caballero, San Epiplon. Acuérdense, hay una estructura que se llama epiplon mayor, anatomía.
Pues agarran el epíplon y lo meten ahí en la fractura y lo cosen. También da buen resultado. Bien. Lesiones de proyectil de arma de fuego en intestino, múltiples. Y estas son las ostomías que se utilizan para evitar la contaminación de la cavidad. Esta es la que más se utiliza, la más rápida. ¿Cómo se llama? Le subo un punto a alguien que sepa. Ya, a ver, ¿cómo se llama esa colostomía? Ya, venga. Vamos a quejar a la doctora Cornejo. En ASA, colostomía en ASA, Wangenstein. Este es ASA. O sea, la lesión perforada se exterioriza. En ASA. Pueden hacer también otro tipo de colostomía, ¿no? Pero la que más se utiliza y más rápida es esa, para evitar la contaminación. En los mejores centros hospitalarios del mundo se puede practicar el tratamiento no operatorio de los pacientes traumatizados. Pero, hay que tener un protocolo estricto que hay que cumplir con toda la disciplina. Y obviamente, si salvan la vida de este paciente, tiene una mortalidad baja y es un tratamiento seguro. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se hace el tratamiento no operatorio? Ahí están las desventajas de no operar. Cuando uno no opera, se puede quedar una lesión inadvertida. Aumenta el requerimiento de los hemoderivados, obviamente, hay que pasarle sangre, más y más y más, todos los días de hospitalización. Aumenta el gasto operativo, obviamente también. Y la reinserción en la vida laboral demora. ¿Okay? Pero tiene sus ventajas. Ahí están las ventajas. Te disminuye una laparotomía, te evita una laparotomía. Disminuye el tiempo de internamiento, obviamente, más rápido se va a su casa que un operado. Y disminuye el gasto operativo. ¿Okay? Pero para practicar esto hay que estar seguros de que el paciente está estable hemodinámicamente. Es un paciente joven que no tiene morbilidad. O sea, no vayan a hacer esto como un anciano, diabético, hipertenso, ni hablar. No cumple los requisitos. Segundo, condiciones del medio. Tienen que estar en un hospital que tenga un buen banco de sangre, una buena UCI, para que ustedes lo mantengan monitoreado ese paciente. Si no, tampoco, no cumple. Y finalmente las normas de servicio, o sea, cumplir el protocolo del servicio. Complicaciones. Las complicaciones más frecuentes y que muchas veces lo llevan a la mortalidad de estos pacientes son la sepsis. Y la sepsis pues es una complicación postoperatoria muchas veces de difícil manejo. ¿Por qué? Por el tipo de germen que se introduce en el organismo. Entonces por eso el intensivista tiene que saber manejar estos casos, no de frente con los antibióticos de amplio espectro. Ojo, muchas veces queman naves, queman etapas y le dan pues piperaciclina, tazobactam de frente. No, pues empezamos por nivel básico, ceftriaxona, metronidazol. Y si no surte buen efecto con eso, ya empezamos a subir. ¿Ok? Esa es la condición. Hubo un cirujano uruguayo, Correa, lo ven ahí, que clasificó a las infecciones de estos pacientes como infecciones provocadas directamente por el trauma. Generalmente estos son los accidentes de tránsito. Muchas veces la llanta del carro pasa a través del abdomen, ¿no? Entonces ahí viene una cantidad, una flora pero terrible. O también las infecciones tempranas que son desarrolladas por la flora del mismo paciente. Suponemos, abrimos la cavidad y está perforado el colon, la flora del colon del mismo paciente es la que va a producir después la sepsis. Y finalmente, las infecciones intrahospitalarias. Ya hemos dicho,
los ambientes hospitalarios son ambientes contaminados. Puede agarrar un germen contaminado de un paciente que estuvo en la cama del costado y ya pues, se complica todo, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos. Y cuando se produce una sepsis complicatoria, generalmente el paciente reingresa al quirófano, porque se produce una peritonitis. Y finalmente, para terminar, es el síndrome de hipertensión abdominal, o sea, el compartamental. Normalmente la presión intraperitoneal es de 5 a 7, pero esta puede subir. Generalmente sube cuando hay un trauma abdominal múltiple. Entonces, la hipertensión abdominal conlleva a que el cirujano planifique control de daños y luego deje abierta la cavidad, como ven ustedes acá. Eso se llama laparostomía, no laparotomía, laparostomía. Esa es la bolsa de Bogotá que verdaderamente surgió en Colombia, ¿no? Y hasta ahora se utiliza y da excelentes resultados. Se esteriliza este material sintético y, como ven, se sutura la piel alrededor de él. Como es transparente, nos permite visualizar la secreción. Muchas veces hemos visto en un paciente de este tipo que sigue sangrando, hay sangre acá. Entonces tenemos que entrar otra vez. Ya no necesitamos ecografía, tomografía, nada. ¿Entendido? Nos facilita mucho. Y ahí tienen la relación de patologías que producen síndrome compartamental a la cabeza del trauma. Te sigue la citis, atención, bueno, trasplantes, pancreatitis aguda, reconstrucción intestinal, etc. Pero es el trauma abdominal el que primero produce síndrome compartamental. Muy bien, con la bolsa de Bogotá. Con esto creo que hemos terminado. ¿Alguna pregunta, chicos?